el próximo gobierno va a recibir finanzas absolutamente desajustadas, con un déficit histórico de casi 8% del Producto Interno Bruto, según cálculos de Fedesarrollo, así como un nivel de deuda nunca antes visto, estamos hablando del 67% de ese mismo PIB. ¿Cómo enfrentaría usted ese desafío? ¿Se requiere una reforma tributaria? ¿De qué tamaño? ¿Qué medidas concretas de recorte de gasto va a implementar? Para algunos es imposible porque dicen que hay unas inflexibilidades. ¿Sí las hay o no las hay? ¿Subirá los impuestos para superar esta situación fiscal? Si su propuesta es no subir impuestos, ¿cómo financiará semejante déficit? ¿Quién quiere empezar? Estamos listos. Liscano se mandó. Bueno, lo primero que hay que decir hoy es que la economía hoy, Diana, tiene tres grandes nubarrones. El primero es un gasto público desbordado. Si uno lo revisa objetivamente, el ingreso que tenemos hoy del PIB es más o menos del 17%, pero nos estamos gastando el 19.5%, es decir, tenemos un déficit primario de 2.5 puntos del PIB. Para que la gente lo entienda, un punto del PIB son más o menos 18 billones de pesos. Es decir, estamos en un déficit más o menos de 40 billones que nos estamos gastando de más en la economía. El segundo gran nubarrón que tenemos en la economía se llama el costo de la deuda. Es decir, el otro año vamos a pagar 103 billones de pesos del costo de la deuda, pero de esos 70 billones son de intereses. ¿Eso qué significa? Eso significa que hoy incluso estamos pagando más deuda que inversión. Y finalmente tenemos un problema de calidad en el empleo que seguramente lo vamos a discutir más adelante. ¿Cuál es mi propuesta? La pregunta que tú haces. Yo creo que hay que recortar por lo menos 2 puntos del PIB para ponernos en lo que tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo, que es más o menos 5.5% de la deuda sobre el PIB. Y para recortar esos, que es mi propuesta fundamental, para recortar esos 2 puntos del PIB, que son más o menos unos 18 billones, la propuesta que yo estoy haciendo es 18 billones, debe ser un recorte al gasto, porque está desbordado. De eso hay que recortar por lo menos 7 billones de contratos de prestación de servicios. Hoy le cuesta al Estado 17 billones los contratos de prestación de servicios. Segundo, hay que recortar por lo menos 4 billones en duplicidad de funciones. Le pongo un ejemplo, lo que está pasando hoy en Minigualdad, y hay que eliminarlo. Eso pueden ser alrededor de 2 billones de gasto, que tiene funciones además iguales a las que tiene el DPS, o duplicidad de funciones donde el DPS hace carreteras y también los hace el Ministerio de Transporte. Y podemos recortar otros 2 billones en fondos. Hay fondos como el fondo, digamos, del Ministerio de Agricultura, perdón, del Ministerio de Medio Ambiente, que lo crearon en este gobierno, no se ha gastado casi 1 billón de pesos. Hay fondos como el FOMPEP, que está, digamos, además sobrefinanciado, y fondos además como el de Minigualdad, que es el Fondo de Igualdad, que además tiene enormes gastos en ese tema. Y unos 5 billones que solamente con focalizar mejor los subsidios, es decir, con que los subsidios no sean por estratos, sino que sean por Sisbén, nos podríamos ahorrar alrededor de 5 billones. Eso nos ahorra más o menos 18 billones y nos queda otro punto del PIB para generarlo, que yo lo que estoy proponiendo es crecimiento económico, que crezcamos al 3.5%, con una propuesta que tengo de startazo económico a través de la construcción, la tecnología, más producción agrícola y por supuesto volver a la explotación y exploración de hidrocarburos para estar al otro año más o menos en 3.5% del PIB de crecimiento y un 0.5% que yo propongo para llegar a ese 2% y podernos anclar en el marco fiscal de mediano plazo, que yo creo que es renegociar la deuda. Si generamos confianza de la economía, estoy seguro que podemos tener una deuda mucho más barata de la que tenemos hoy. Entonces, esa es mi propuesta, Diana, y es recorte de más o menos 40 billones del PIB, 1 punto por ahorro del gasto, 1 punto por crecimiento económico y renegociación de la deuda, y por el otro lado, pues generar las condiciones económicas a través de este startazo económico que yo estoy proponiendo, que tiene que ver con ampliación de la frontera agrícola y más producción, exploración de hidrocarburos, vivienda, mi casa ya, volver a mi casa ya, hay otras propuestas, y tecnología. Hoy la tecnología y en prestación de servicios nos puede ayudar
a crecer ese porcentaje en la economía colombiana. Gracias, doctor Lizcano. Pedía la palabra Efraín Cepeda. Muchas gracias, Diana. Yo creo que aquí la palabra mágica debe ser crecimiento económico. Si crecemos algo así como 5 puntos del PIB, pues podemos con ello transitar la ruta de solucionar ese déficit fiscal y combatir la pobreza y la exclusión. Y presento 3 ejes allí. 1, la inversión privada. 2, el ajuste fiscal. Y 3, la seguridad ciudadana. En cuanto a recuperar la inversión, es invitar nuevamente al sector privado a que venga a invertir a Colombia. Es que el desprecio de este gobierno a la inversión privada ha hecho que caiga esa inversión, tanto la nacional como la extranjera, y vemos que, por ejemplo, se acabaron los subsidios de vivienda popular de Mi Casa Ya, solo porque los constructores son privados. Y los embates en contra de la salud, pues tienen que ver con lo mismo, porque ahí está el sector privado y así podíamos pues avanzar en varios temas. De manera que pienso que esa inversión privada atada a lo público nos podía llevar a un flujo nuevamente hoy del 17% del PIB, llevarlo a unos 25 puntos del PIB. ¿Cómo lo haremos también? Contratos de estabilidad jurídica. Es que el sector privado lo que requiere es una estabilidad, una confianza para poder invertir y que el gobierno le diga dónde quiere invertir. Y esa estabilidad serían unos contratos a 10 años para que pues, le dé exactamente esa confianza y elimine la incertidumbre que hoy existe. Además, una transición energética inteligente. O sea, recuperar nosotros la soberanía energética que asegure una sostenibilidad ambiental, sí, pero con viabilidad financiera que brinde un sector minero que pueda ayudar a financiar la generación de temas alternativos. El licenciamiento ambiental. No hay derecho que una licencia ambiental en este país demore, además de economías de energías limpias, demora entre 2 y 3 años. Eso detiene el crecimiento. No, mi gobierno serán meses para decirle al inversionista sí o no y que no pierda el tiempo en eso. Pero pues ese excesivo ambientalista pues nos está llevando ahora a perder soberanía energética. Es más, técnicamente estamos ya en racionamiento porque si hay proyectos nuevos no tenemos energía que darles. Y pues decir que introducir pues una dinámica de proyectos express, volver a las alianzas públicas privadas. Aquí este gobierno no ha adjudicado una sola vía 4G, ninguna doble calzada, porque el sector privado no viene a invertir, ni se le invita, ni quiere, porque con esa incertidumbre cómo se hace. Hay que ayudar también al tema de las microempresas y la informalidad, que son presas siempre del gota a gota y del pagadiario, que además genera violencia. Y yo creo que el sector financiero tiene que hacer esfuerzos allí para esa estabilidad en la generación de empleo. Y la vivienda popular y los subsidios que le quitaron también a los estudiantes. De manera que también para recuperar la confianza necesitamos un ajuste fiscal, es una reducción del tamaño del Estado, eliminar, por ejemplo, los gastos discrecionales, los más de 500.000 órdenes de prestación de servicios adicionales sin funciones y que estamos pagando todos los colombianos, y buscar nuevamente una convergencia con la regla fiscal que hoy nos tiene en una inestabilidad que hace que aumente el servicio de la deuda y pues y se hace necesario la formalidad empresarial. Es que cuando vemos la cifra de desempleo y encontramos que es que el desempleo está cediendo, no es sobre ese tema vamos en la segunda pregunta. Bueno, entonces no hablamos del empleo de calidad. Pero y pues y aquí en este caso también ejecución del presupuesto general de la nación. Es que no es menor que el año anterior no se hayan ejecutado 80 billones de pesos y en agosto de este año 70. ¿Dónde está esa plata?
¿Dónde la tienen guardada para utilizarla? ¿En qué? Esa plata es de los colombianos. Cuando un presupuesto general de la nación se aprueba, esa plata no es del gobierno, es ejecutado. Y finalmente, la seguridad ciudadana, fortalecimiento, y ni más faltaba a la fuerza pública, que vayan también a la iniciativa, que puedan liberar las 400 poblaciones que hoy tienen. Y allí tenemos también un instrumento financiero, y termino, que nos ayuda, son la venta de activos fijos de la nación, que hay muchos de ellos donde la nación tiene participaciones menores al 50% que podamos realizar. Ninguno de los dos me contestó. ¿Reforma tributaria, sí o no? ¿Se requiere o no? En mi caso yo no la haría, y si la haría solo para eliminar las ineficiencias que hoy tiene el sistema tributario, como por ejemplo reduciría el impuesto a la renta y lo haría proporcional al tamaño de las empresas pequeñas que paguen más o menos un 10%, empresas medianas que paguen un 25% con crecimiento marginal, y empresas grandes que paguen máximo el 30%. Pero no lo haría para aumentar impuestos, sino para reducirlos, porque como lo que dije, mi propuesta de reducción del gasto pues nos puede meter en cintura frente al marco fiscal de mediano plazo. 10 segundos. Con los elementos que mencioné no necesitamos reforma tributaria. Es el crecimiento económico, es el ajuste fiscal, y decirle al sector privado, invierta aquí, y no meterle la plata al bolsillo de los colombianos para hacer esas obras que podía hacer el sector privado con alianzas públicas-privadas, y por supuesto el recorte del tamaño del Estado y las 500.000 órdenes de prestación de servicio que mencioné. ¿Cara o sello? Sello. Sello. Gracias, Diana. Pues yo arrancaría diciendo que lamentablemente en los últimos 3 años hemos tenido un padre irresponsable, un padre que gasta mucho más de lo que recibe, de lo que recauda, y 2, un padre que se endeuda sin pensar literalmente cómo va a pagar esas obligaciones, incluso poniendo en riesgo a su familia. Y para lograr estabilizar esa dificultad se necesitan personas no solo que conozcan el Estado, sino que actúen de acuerdo a la evidencia. Y yo creo que hay que enfrentar esta crisis con 5 puntos concretos. El primero, ahorro sin nuevos impuestos. El segundo, reactivar sectores estratégicos. El tercero, utilizar la inteligencia artificial para luchar contra la evasión. El cuarto, el turismo con zonas especiales libres de narcotráfico. Y el quinto, la biotecnología. Y arranco, Diana. Yo estoy convencido que Colombia no tiene ni espacio político ni espacio fiscal para una reforma tributaria. La oposición, que estoy seguro va a ser la del pacto histórico porque vamos a ganar las elecciones, sería la primera en promover un nuevo estallido social en caso de proponer una nueva reforma tributaria. Así que hay que hacer esfuerzos muy fuertes en materia de ahorro, y yo creo que se pueden llegar a bordear los 50 billones de pesos de la mano, por supuesto, de especificación clara en materia de subsidios, por supuesto en reducción de órdenes de prestación de servicios, en disminución de competencias que hoy están duplicadas o en algunos casos triplicadas. En segundo lugar, obviamente reactivar sectores estratégicos que rápidamente puedan prender la máquina y que rápidamente puedan lograr determinar que Colombia puede regresar a crecimientos importantes. Primero, el del petróleo, que hoy representa el 2.6% del PIB, pero yo creo que podemos regresar al 3.8% del PIB. Esos son 17 billones de pesos adicionales. Pero en segundo lugar, la inteligencia artificial para lograr combatir la evasión. Yo voté negativo la reforma del año 2022 que presentó el presidente Petro, y en ese momento el ministro Campo y su director de la DIAN, Reyes, pidieron 6.000 nuevos funcionarios para la DIAN y una gran cantidad de inversiones que lamentablemente no dieron sus frutos. ¿Por qué? Porque poco de tecnología sabían y porque lamentablemente muchos de esos cargos fueron utilizados como cuotas políticas. Y en cuarto lugar, es fundamental pensar en el sector del turismo, pero lamentablemente el narcotráfico nos tiene azotados. En la época de Pablo Escobar se producían 100 toneladas de coca, hoy estamos produciendo en Colombia 3.000 toneladas de coca, y es fundamental pensar en zonas especiales libres de narcotráfico para generar nada más y nada menos que una cifra
posiblemente alrededor de 20 billones de pesos. Estamos hablando de que zonas en el Caquetá, por supuesto en el Putumayo, obviamente en el Chocó, en la Amazonía, hoy en día son puntos estratégicos de muchas personas que las están viendo como una gran oportunidad y que literalmente no pueden llegar a ellas. Y por último, un sector del que nadie habla, un sector donde Colombia, y a usted y a mí y a muchos nos enseñaron que teníamos una posición estratégica, 2 océanos, 3 cordilleras, varios pisos térmicos. Somos el segundo país más biodiverso del mundo y necesitamos echar mano de la biotecnología. Ese sector en los próximos 10 años va a significar 5 trillones de dólares al año. Yo solamente creo que Colombia podía estar bordeando o peleando el 1% de ese proceso, lo que significaría nada más y nada menos que 200 billones de pesos que tenemos que comenzar a trabajar. Entonces yo estoy convencido que se necesita responsabilidad, se necesita conocimiento del Estado, pero lo más importante de todo, confianza y tranquilidad. Debe haber un gobierno que le dé confianza y tranquilidad a los mercados, pero sobre todo a los padres de familia,